Bueno, ustedes ya me conocéis, sois muy misericordiosos y muy pacientes. Y si yo te hago una pregunta en esta mañana, como siempre, una pregunta trampa, pero sin malicia, y te digo, ¿cuántos evangelios hay? Como sabe que hay trampa, nadie se atreve a contestarme. ¿Cuántos evangelios hay? Un solo evangelio. Hay 4 evangelistas, ¿no? Ajá, 4 evangelistas sí, pero evangelio nada más que hay uno. Cada uno escribió, ya los que habéis estudiado, los sinópticos, el Evangelio de Juan, cada uno desde una perspectiva, ¿verdad? Desde las 4 caras para tener un mayor conocimiento, pero recuérdalo porque en esta mañana el título de la meditación es que solo hay un Evangelio. Y uno diría, sí, es verdad, sí, yo lo sé, digo, sí, pero si no, no hubiera escrito Pablo lo que vamos a leer ahora mismo. Vamos a ir a la carta a los Gálatas. Realmente la carta a los Gálatas la leí varias veces durante estos días y la leí meditando, profundizando, quizás por la inquietud que el Señor había puesto y iba poniendo en mí. Te la recomiendo como toda la escritura, pero mira, tienes toda esta semana hasta el próximo domingo para que la leas, para que profundice, para que te hagas ciertas preguntas. Y vamos a leer los primeros 9 versículos para ir entrando en materia, para ir entrando en lo que Dios, en su misericordia, como hemos cantado, y su fidelidad, pues quiera darnos a cada uno de nosotros, según nuestra necesidad. Y a veces lo que necesitamos es un poquito de corrección, ¿verdad? También necesitamos que nos den energía, que nos despierten, pero también necesitamos ese aceite del Señor, ese bálsamo, ¿verdad? Ese ánimo. Así que todo lo que Dios considera mejor para ti y para mí es lo que Él nos trae por medio de su palabra. Mira, los primeros 4 versículos es la salutación, como todas las cartas, ya sabéis el esquema de una carta bíblica, siempre empiezan con un saludo, y en este caso ya en el saludo intuimos, o se puede intuir, qué es lo que Pablo va a desarrollar más adelante. Comienza así la epístola a los Gálatas, Pablo, apóstol, y mira que la Biblia pone ahí como un paréntesis, ¿verdad? No de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Fíjate qué énfasis ya está anunciando Pablo, que él fue apóstol y realmente él no fue llamado por el Señor como los demás. Él no anduvo con Cristo, pero él sabemos que él tuvo una revelación, ¿verdad?, en su conversión, que después pasó un tiempo, diríamos oculto, donde él recibió de una manera milagrosa el Evangelio y después tuvo que ir a Jerusalén y allí con los apóstoles que sí habían andado con Cristo y tenían el Evangelio que Cristo le dijo que predicase, él allí recibió el sello y el certificado. Él tuvo que exponerle a los apóstoles cuál fue la revelación que había recibido del cielo. Y ellos le dijeron, sí, tú has recibido la revelación correcta. Tú estás predicando el evangelio correcto. Y dice, y me dieron la diestra. En ese sentido, ¿verdad? Chocaron las manos en el sentido de que fue también autorizado y reconocido como apóstol, dirigido al mundo gentil especialmente. Pero mira cómo ya lo dice. Yo no recibí el evangelio de hombre, pero sí que fue aprobado. Y ahora habla de los acompañantes, en este caso no los menciona, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, no de Galicia, no nos equivoquemos, de Galacia. Galacia está en Turquía, en la parte sur, donde se expandió, donde él fue a predicar, en la parte de la península que hoy es Turquía, más bien de la mitad para abajo. Ahí están todos los nombres, todas las ciudades, en el libro de los Hechos podrás ir encontrando cada una. Pero mira lo que dice el versículo 3, es que son claves, estas palabras, como te dice, gracia y paz. Uno diría, bueno, es un saludo normal, bien, gracias, paz, sí. Pero es que él va a enfatizar mucho en la gracia de Dios,
en la misericordia de Dios, en el don gratuito de Dios, en el regalo de Dios y las consecuencias que es traer la paz con los hombres y el descanso y la libertad. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice ya el 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero solamente ya en el saludo está haciendo casi una predicación, casi una revelación, diríamos, de lo que es el Evangelio. Se dio conforme por nuestros pecados para darnos salvación. Y cuando ya entra en materia, cuando ya dice, vamos ahora al grano, vamos a la gran motivación de por qué le escribo yo a estas iglesias de las cuales yo fui el heraldo, a las cuales yo prediqué. Y no hacía muchos años, por supuesto. Por eso usa esta expresión tan andaluza a veces, dice, estoy maravillado. Estoy maravillado. ¡Oh! Dice, no me lo puedo creer. Cuando uno dice, estoy maravillado por algo, claro, nosotros cuando alguien dice, estoy maravillado, siempre pensamos en que es algo bueno, ¿verdad? Que es algo inaudito, algo que es trascendente, ¿no? Pero en este caso él nos dice, estoy maravillado de lo bien que vais, del mover del Espíritu, de lo santificado que estáis, de cómo estáis expandiendo el Evangelio. Sino Pablo dice, es que no, podríamos poner, en vez de estoy maravillado, es que no me lo puedo creer. Es que jamás pensé en esto. Es que no entraba en mi pensamiento que esto pudiese ocurrir tan pronto. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis ¿qué? Alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Otra vez la palabra gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Ah, pero ¿qué hay? ¿Más de un evangelio? Y Pablo dice, les está ya dando a entender, dice, es que estáis siguiendo un evangelio que no es el que yo prediqué, que no es el que yo expuse entre vosotros. ¿Qué ha ocurrido? Claro, él tenía información, él sabía lo que había ocurrido y estaba ocurriendo, pero él dice, es que no tiene mucha explicación. Yo os he expuesto el evangelio de Cristo. Vosotros, como leeremos más adelante, corríais bien, ibais encaminados. Pero ¿qué ha ocurrido para que tan pronto os hayáis apartado siguiendo a otro evangelio? Dice el versículo 7. No que haya otro, sino que hay, ¿quién? Algunos. Estoy hablando de influencias. En este caso eran influencias de personas. Después veremos lo que se llaman judaizantes. Eran personas que habían entrado en la iglesia, medio sí, medio no, eran judíos conversos, pero no tenían claro el evangelio porque ellos decían que, vale, aceptaban que Cristo era el Mesías, vamos a decir que sí, pero querían seguir guardando todo lo que era el judaísmo, la ley antigua, es decir, lo que vivían en el Antiguo Testamento, y querían hacer un sincretismo entre reconocer a Cristo como el Mesías, pero no era suficiente. No habían entendido la gracia y la misericordia y que aquella ley había sido el ayo que les llevó hacia Cristo y que ya había quedado derogada. Pero ellos estaban ahí empecinados y habían llegado a estas iglesias y comenzado a decirles a estos gentiles convertidos con el evangelio que predicaba Pablo de que no era suficiente. No era suficiente. Había que guardar la ley. Pero claro, ¿qué ley? Porque seguramente ellos no seguirían sacrificando animales, ni guardando el día de la expiación, quiero creerme. Pero sí querían que guardaran la circuncisión, así que los varones tenían que pasar por ese proceso. Seguramente tenían que guardar el sábado,
y seguramente muchas leyes y normas relacionadas con la alimentación, con la vestimenta, pam, 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 y con el paso de los tiempos, los judíos de la ley de Dios, que era una ley que enfocaba siempre hacia el perdón de pecados, hacia reconocer que eran pecadores y necesitaban un día especial para ser limpiados, en el día de la expiación, ellos habían ido añadiendo normas y normas y normas, hasta el día de hoy, que ciertos grupos judíos tienen que guardar 500 y pico mandamientos, y la mitad de cosas que hay que hacer y la otra mitad de lo que no hay que hacer. ¿Tú te imaginas vivir de esa manera? Bueno, hay cosas anecdóticas que cuando llega el Sabbat no pueden encender la luz, porque el descanso es tan rígido que no pueden darle al interruptor, sino tienen que tener un sistema, un reloj, para que la luz se encienda y se apague ya solita. Los ascensores no puedes darle al botón del ascensor. El ascensor va solo en un hotel, en un bloque de piso. Y cosas más, tienen que tener una vajilla especial para un tipo de alimento, otra vajilla para otro tipo de alimento. Bueno, yo no sé cómo se pueden meter en la cabeza 500 y pico de normas. En el Sabbat no pueden andar más distancia que la que hay de tu casa a la sinagoga. Si vas a andar más metros, tienes que pedir permiso. Bueno, cosas que si te las impusieran a ti ahora de buenas a primeras y te dijéramos aquí, mira, todo esto hay que guardarlo también, tú te echamos una mochila encima que no podrías ni moverte casi. Pero fíjate lo contundente que dice el versículo 8. Algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Así que el evangelio puede ser pervertido, contaminado, influenciado. Pero mira qué contundencia. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que dice, sea anatema. Anatema es maldito de tal manera que tiene que ser excluido. Decirle anatema a una persona en el sentido religioso es que está bajo una maldición porque ha prevaricado contra esa fe y esa prevaricación le hace digno de ser excluido de la comunión, echado fuera. Así que si alguno llegaba con otro evangelio, fíjate, aún yo, alguno de los colaboradores, y dice, ¿y si un ángel del cielo? Bueno, a ver, un ángel, aquí viene un ser de luz, aterriza ahora en medio de nosotros y empieza a predicar un evangelio diferente y diríamos, es que es un ángel, es que ha entrado por el techo, es que se toca y se atraviesa y no es como nosotros. Esto es importante, esto hay que hacerle caso. Pues si predicase otro evangelio, hay que decirle fuera de aquí. Amén. Eres maldito. Sal fuera, porque seguramente es un diablo disfrazado de ángel de luz. Pero amigos, muchos de los predicadores que han existido en la historia, que han tenido trascendencia y que han predicado otro evangelio, ¿qué han dicho muchas veces? Es que se me apareció un ángel, ¿o no? Es que oí una voz del cielo, es que tuve una visión. Y claro, Dios me dijo, Dios me reveló, escribe un libro. Y hay hoy millones de personas que les siguen. Pero no, Pablo, y además él se está poniendo, él mismo se está poniendo. Dice como, y ahora lo dice por 2 veces por si no se enteraron la primera. Como antes hemos dicho también ahora, lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y además añade algo importante, porque a veces estos falsos maestros, estos falsos predicadores, estos que pervierten el evangelio, en realidad van buscando un poquito de su gloria o un mucho de gloria, de ser reconocido, de ser encumbrado, de tener cientos de seguidores, ¿verdad?, de ser alabado. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Porque, ¿sabe? El verdadero evangelio suele traer persecución, suele traer incomprensión,
Porque vas en contra del mundo, de las tinieblas. Y los demonios son tus enemigos. Y tratarán de apartarnos del camino. Entonces el evangelio verdadero tiene su precio. Dice, o trato de agradar a los hombres. No, vamos a quitar esto del evangelio porque es que no podemos ser tan fanáticos. No podemos decirle a la gente que se tienen que arrepentir. Bueno, que procure ser más bueno, que procuren no ser de esta manera, y comienza una rebajita, ¿no? Comienza quizá a dulcificarlo, dice, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Y a Pablo y a todos los creyentes que predicamos y queremos predicar el verdadero evangelio, no es para agradar a los hombres. No es para agradar a nadie. Es para decir lo que Jesús dijo que teníamos que decir. Que a veces se cae bien, a lo mejor a veces, pues incluso dice, bueno, pues esta gente, mira, y las personas te reciben bien, o las personas no te apedrean, no consideran que son buena gente. Bueno, a mí me da igual. Pero otras veces eres excluido, y todos y algunos tenemos pruebas de que cuando comenzamos a seguir el verdadero evangelio tuvimos grandes problemas. A niveles familiares, a nivel de amistad, incluso a nivel de la sociedad. Evangelio viene de una palabra que es euangelion. La raíz eu significa bien, cosa buena. Y la otra raíz es mensaje. Todos sabemos, no estoy descubriendo nada, que evangelio significa buenas noticias. Algo bueno se anuncia. Es como alguien que te dice, te voy a dar una buena noticia. Lo que no es bueno que te digan, tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál es la primera que quiere, no? Aquí le habían dado la buena, pero los otros vinieron a darle la mala, detrás. Pues no, nosotros lo que recibimos es la buena noticia. El evangelio siempre es algo bueno. Y hemos oído la palabra ya, gracia y paz. Regalo, don, benevolencia. Y las consecuencias de ese regalo es paz. Paz a vosotros. El evangelio incluye, ¿verdad? Y todos sabemos algunas connotaciones. Es el perdón, la reconciliación, es la liberación, es la salvación y es la eternidad con Dios. Luego el evangelio verdadero produce, sí, en un primer momento arrepentimiento, porque el evangelio nos confronta con nuestra realidad. Hemos pecado contra Dios. Hemos hecho lo malo. Nuestra conciencia nos está ahí diciendo no, aunque tratemos de taparla, aunque lo justifiquemos, aunque salgan leyes permisivas, no, esto ya no está mal, aunque la sociedad diga no, esto ya dejó de ser malo, no, pero hay algo, ¿verdad? Es esa conciencia que en el fondo nos dice no está bien. Es ese vacío, es esa incertidumbre, es esa falta de esperanza. Pero el verdadero evangelio que trae, ¿verdad?, una liberación de todo eso, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva al deseo de cambio de vida, nos lleva al deseo de encontrar, ¿verdad?, lo que estamos buscando y trae gozo. Aleluya. Gozo y paz a vosotros. Yo desde que conocí el evangelio soy feliz. No todo me va bien, pero soy feliz. Tengo gozo, tengo paz. A veces la pierdo, a veces, ¿verdad?, vienen momentos difíciles, eso es innegable, pero yo siempre pienso en la vida eterna. A mí me queda ya poco. Yo siempre lo digo, estadísticamente 15 años. No es que sea yo negativista, pero digo, bueno, pero si es la estadística que quiere que te diga. A los 100 no creo que llegue. Así que yo ya vislumbro, ahí está la Jerusalén. Se dice que los primeros predicadores del evangelio en el Nuevo Testamento fueron los ángeles. Se acerca la Navidad y seguramente pues este texto será recordado. Cuando aquellos pastores, se aparece el coro de ángeles y dice un ángel, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, evangelio, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya.
Y ellos se pusieron a llorar y a lamentar y decir, ¿qué pasó? No, dice que se llenaron de gozo y de alegría y fueron rápidamente a notificar lo que había pasado. Porque el evangelio produce gozo, paz, alegría, liberación. Aunque el paso previo es reconocimiento de que éramos dignos de condenación nosotros. Pero hemos leído el cual se entregó por nosotros. Y mira, solamente a título de ejemplo, no me quiero alargar demasiado, pero por recordar qué era lo que predicaba Pablo, si leemos las cartas y los evangelios, podemos armar lo que es el evangelio, ¿verdad? Desde lo que Jesús predicó, porque Jesús le dijo a los discípulos y predicar el evangelio, lo que predicaron los apóstoles, lo que después predicó Pablo, pero en algunos momentos incluso Pablo cuando escribe dice, este es el evangelio que os estoy predicando, para que nadie tenga duda, porque él le dijo a los Gálatas, es que no os acordáis del evangelio verdadero, el que yo os llevé. Mira, en 1 Corintios capítulo 15, ahí vamos a leer 5 versículos, después saltaremos para no leerlo todo, porque en la mitad de eso hace un énfasis de lo que está diciendo, dice, además, le dice a los corintios, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué dice? Perseveráis. Amigo, porque el evangelio es para perseverar en él. Cuidado, cuidado, porque se nos puede intentar cambiar el evangelio. Y al final voy a decir quién es el más peligroso que puede hacer cambiar el evangelio. ¿Quién piensa tú que es? ¿Hay alguien más peligroso que el diablo? Uno mismo. Le dice a los Gálatas, no usar la libertad como libertinaje. Así que el peor perturbador del evangelio, el diablo por supuesto, tiene el número 2, pero el número 1 lo tengo yo. Cuando yo trato de acomodar el evangelio a mi parecer. Y ya llegaremos a ese punto. Pero él les está diciendo aquí a los Corintios, versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. El evangelio es para perseverar y retener. Pues se te puede escapar entre las manos, se te puede ir y entrar en otra historia, en otra idea. Dice, sois salvos si no creísteis en vano. Porque, como después leeremos, se puede empezar muy bien y terminar muy mal. Porque primeramente, y aquí está hablando de aspectos tan claros y seguros que todo evangelio tiene que enseñar, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, y mira lo que añade, conforme a las Escrituras. El evangelio está soportado por las Escrituras. ¿Y qué Escrituras son estas las que está escribiendo Pablo? ¿Mis propias cartas? ¿El Apocalipsis? ¿La de Pedro? Si se estaba escribiendo el Nuevo Testamento en esos momentos. Está refiriéndose al Antiguo Testamento. Porque Cristo fue anunciado desde Génesis. En Cristo se cumplieron todas las profecías. Por eso los judaizantes tenían un grave problema, porque no querían soltar aquello cuya finalidad era llevarlos a Cristo y a partir de Cristo entrar en la ley del Espíritu, en la nueva ley del Espíritu. Y aquí está enfatizando, y lo leeremos en varios, y se lee en varios momentos, las Escrituras, y dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y a todos los demás. Y entonces aquí hay todo un desarrollo sobre el hecho de la resurrección, porque el evangelio está fundamentado en que Cristo resucitó de los muertos. Cristo resucitó de los muertos y se apareció. Y como él añade, subió a los cielos
y de los cielos esperamos su venida. Si llegamos casi al final del capítulo 15 y leemos del versículo 51 y 52, dice el 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Nosotros también vamos a resucitar. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Sabe? Uno de los choques históricos del Evangelio que mucha gente rechazó y ya dijo, ya no aguanto más, es cuando se les hablaba de la resurrección de los muertos. ¿Tú has visto algún muerto resucitar? Yo hasta aquí no. A ver, vi un vídeo por ahí de un país de África, pero yo personalmente no he sido testigo de esto. Pero sí ha habido milagros de resurrección, ¿eh? No diga que no. Pero lo que está claro es que cuando muchas veces Pablo predicaba ya al mundo gentil, vamos a decirlo así, ¿verdad? Incluso en los judíos había un grupo de judíos que no creían en la resurrección. Porque la resurrección es una connotación vital de nuestro evangelio. Dios vino a este mundo, se encarnó en una mujer, murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día resucitó, subió a los cielos. ¿De dónde vendrá? Y nosotros también seremos resucitados. Y termina el capítulo diciendo que tendremos una morada espiritual. Este cuerpo se va deteriorando, y si no que me lo digan a mí, que ya no soy el que fui, no lo soy. Mi casa terrenal se está deteriorando, pero yo tengo un cuerpo allí que me está esperando, que Dios me va a dar una vivienda, una casa, una morada espiritual, que ya no sufrirá, no tendrá dolor y todas estas cosas. Será muy parecido, ¿verdad? Algunos dicen muy parecido al que Jesús, ¿verdad?, tuvo después de su resurrección. Seguimos. Volvemos a enfatizar en este aspecto. Año que vivimos, ¿cuál es? 2024. Desde que nació Cristo, aunque algunos dicen que son 3 años menos, 3 años más, pues no vamos a discutir por unos pocos años. ¿Cuántos evangelios no están corriendo hoy por el mundo? Muchísimos. Yo mismo fui educado en la fe católica romana y me enseñaron un evangelio, el católico romano. Es verdad que algunas partes son iguales que las que hoy creo, pero otras no tienen nada que ver, incluso son herejías. Los propios mormones, por ejemplo, por decir grupos importantes, ¿y qué dijo José Smith? Que se le apareció un ángel. Bueno, los testigos de Jehová, más de lo mismo, tuvo una revelación. Hoy se habla incluso dentro del grupo, vamos a decir, evangélico protestante, se dice evangelio de la prosperidad, es un evangelio humanista, es un evangelio que por lo visto lo único que le preocupa a Dios es arreglarnos la vida aquí en la tierra. Y no ese es el evangelio, ¿o tú crees que es así? No, ni mucho menos. Porque el mismo Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Luego, nuestro evangelio es un evangelio de aflicción, ¿verdad? Y también, pero es de superar las aflicciones, confiando en el Señor. También el Islam, aunque no tenga mucho que ver con el evangelio, pero tocan, ¿verdad?, algunos aspectos. Mahoma hizo ahí un cocido. ¿Y qué dijo Mahoma? Se me ha aparecido un ángel. Otro. ¿Cuántos ángeles andan por ahí predicando hoy día, no? Y están conformando, ¿verdad?, evangelios que están ahí añadiendo, quitando y perturbando. Se habla de los evangelios apócrifos. Bueno, y ahí escribieron evangelios no sé cuánta gente, incluso personajes bíblicos de los tiempos de Jesús. La palabra apócrifo significa oculto, algo misterioso. Son evangelios que meten ahí cosas extrañas, ¿verdad? Bueno, esos no fueron aprobados por la iglesia, esos fueron quitados, fueron anatemas. Pero aquí estamos hablando del evangelio judaizante por poner un ejemplo de cómo actuaban. Versículo 6, lo recordamos, estoy maravillado que tan pronto os hayáis apartado del que os llamó por la gracia de Cristo.
porque Pablo tiene que enfatizar la gracia, que no hacía falta ningún mérito, ninguna obra. Nadie era digno de obtener la salvación guardando una ley o haciendo aquello, cumpliendo aquello, que el evangelio es por gracia. ¡Aleluya! Es un don de Dios, es una misericordia de Dios, ninguno lo merecemos. Lo que Dios nos dice, que andemos en Él, que perseveremos en Él, que lo guardemos. Y le tiene que abrir la mente, y a veces a nosotros nos deberían decir lo mismo, con perdón os lo digo. ¡Oh, Gálatas insensatos! A veces el Señor me tiene que decir, Julio, insensato. Empezaste por la gracia y la libertad que yo te he traído, y ahora tú, ¿qué quieres hacer? ¿Quién? Y ahora dice, Pablo habla de que él se maravilló, ¿no? Pero fíjate lo que le dice a los Gálatas. ¿Quién os fascinó? Porque hay evangelios que parece que estamos, cuando íbamos, ¿no?, a un espectáculo de circense o de magia. ¡Oh! ¡Qué salto, qué pirueta! Ha sacado un conejo de la chistera, ¿no? Y dice, Gálatas, ¿quién os fascinó? ¿Quién os alucinó? Yo qué sé, habéis sido hipnotizados para obedecer, para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado, Gálatas 3:1. Si ya Cristo fue presentado claramente, que fue crucificado, que murió por vuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, que subió a los cielos, que vendrá de los cielos, que nosotros seremos también resucitados. ¿Quién os ha fascinado ahora y maravillado para apartaros de la gracia? Versículo 3 dice, tan necios sois. Tan necios seremos de cambiar este evangelio de poder, de paz, de libertad, de gozo, de esperanza, por una bagatela que lo único que hará será traer cargas, traer obras, quizás para satisfacer nuestro ego, quizás por ignorancia. Yo no lo voy a cambiar por nada. Gálatas 5:7 dice algo muy llamativo. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y hermano, con tristeza tengo que decir, yo he conocido bastantes creyentes que aparentemente a mí me daba la impresión de que corrían bien. Porque corrían igual que yo, compartíamos la misma fe, la misma esperanza, la misma palabra, disfrutábamos del evangelio, encontrábamos en él las mismas consecuencias, pero de buena a primera resulta que dejan de correr y se apartan de la verdad, y algunos se van a fábulas de por ahí perdidos. Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis. El centro del evangelio es Jesucristo. Nada ni nadie puede estar a la par de Jesucristo. Por eso dice que puesta nuestra mirada en Jesús. Y a quien tenemos que conocer es a Jesús. Y quien nos revela a Jesús es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que ilumina la palabra. Así que cuidado con esos visionarios, con esos que han alucinado, con eso me los dijo un ángel, con esos que traen quizá una liturgia ahí, bueno, y otros que prometen el oro y lo que sigue en nuestro diccionario, que no quiero ofender a ninguna etnia. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. ¿Tú alguna vez has encontrado justificación delante de Dios? Sobre todo cuando has hecho lo que no debías. Porque delante de los hombres nos hemos justificado todos muy bien. ¿O no? Y si hace falta le echamos la culpa al diablo, que es el que tiene la culpa de todo. Pero qué fácilmente nos justificamos cuando en realidad tendríamos que decir, es que no, es que esto no está bien. Es que esto no lo puedo ni lo debo hacer.
pero la ley ayudaba a justificarse de alguna manera. Yo pago, yo hago, yo ofrezco, yo digo, yo no sé qué, yo cumplo, yo guardo. Y no entendían que la ley, su misión era que se reconociera, porque yo no he estado bajo el judaísmo, que eran pecadores y necesitaban el día de la expiación para que Dios les perdonara los pecados de todo un año, borrón y cuenta nueva. Ahora empezamos el día 1 con el mismo proceso. Y dice, de la gracia habéis caído. No caigas de la gracia, hermano, nunca. No caigas del perdón de Dios. No caigas de la obra que ya Jesús hizo contigo. ¿Qué ocurría en Galacia? Ya lo he dicho un poco al principio. Judíos introducidos en la iglesia, yo diría casi falsos hermanos, que querían seguir aplicando la ley, tanto a ellos como a los gentiles. Ya sabemos que el primer concilio de la iglesia fue para poner claridad en que los gentiles no tenían que guardar la ley. Mira, si tú te quieres circuncidar, vete al centro médico y que te circunciden. A mí me da igual. Pero no crea que porque, hablo a los varones, no crea que porque te haga la circuncisión vas a ser mejor que yo, ni peor, ni vas a ganar de parte de Dios un don. Allá tú, circuncídate si quieres, pero si tú quieres dejar de comer esto, déjalo. Si tú quieres, incluso si tú quieres guardar para ti, no, yo quiero que el día que se guarde sea este. Bueno, la Biblia dice 6 días a trabajar, el 7º descansar, pero el día de descanso haz lo que Dios dice que hay que hacer, Alcanzar la salvación por obras. Y Pablo expone el fin de la ley y la salvación por la fe en Jesús. Alcanzando la verdadera libertad en Cristo, la libertad del poder del pecado y de la carne. ¿Sabe la mejor prueba o una de las mejores pruebas del Evangelio? Es que ya el pecado no te domina. O te está dominando, no sé, veo algunas caras de duda, no. Hemos sido libertados del poder del pecado. Ahora luchamos contra el pecado. Y aún hasta la sangre si hiciera falta. Pero ya no me domina, ya no soy su esclavo, ya no me arrastra, ya no me lleva. Ahora soy más poderoso porque Cristo me da la fuerza. Y Él me ha liberado del poder del pecado. ¿Por qué? Porque hemos recibido el Espíritu Santo. Un evangelio sin Espíritu Santo es una ley, Es una ley. ¿Por qué Pedro cuando predicó les dijo a los oyentes, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que crean? Porque Jesús dijo, no os mováis hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque quien enseña, ilumina y da el evangelio es el Espíritu Santo. Por eso esos falsos evangelios están vacíos del Espíritu Santo y tienen que compensar con obras de la carne. Se convierten en evangelios humanistas. Recibiendo el Espíritu somos adoptados como hijos de Dios. Por medio del evangelio podemos decir, Abba, Padre. Podemos ir a Dios como nuestro Padre. Padre que nos recibe, que nos alienta, que nos corrige. Por eso a los Gálatas les hace una comparación entre vivir en la esclavitud de la carne, lo que llamamos las obras de la carne, y la obra del Espíritu Santo. Y dice, después de escribir lo que es la obra del Espíritu Santo, dice, contra las cuales no hay ley. Aleluya. No hay ley. Lo que hace el Espíritu no necesita ya la ley. Es que los Gálatas es maravillosa para los que quieren entender lo que era salir del judaísmo y entrar en el evangelio de Jesús, que todavía hoy pues ya sabemos cómo está la cuestión. Mira, aquí no se nota tanto todavía, pero ya en España existe, que comienzan a querer judaizar a las iglesias. Aquí existe un poco de folclore. Mira, si hay congregaciones que les gusta tocar shofar, ¿sabe lo que es el shofar? Es esa trompeta de cuerno de gacela o de cabra. Bueno, tocamos aquí la batería porque haga un instrumento más. Ahora, algunas dicen es que al tocar el shofar, la que se arma aquí. El shofar es un instrumento.
Que en otras iglesias, yo qué sé, tengan un candelabro puesto en la decoración. Bueno, a mí no me dice nada. Ahora no, que es que el candelabro si lo quitamos, que no tenemos luz, ¿no? No. Pero es verdad que todavía se sigue intentando, y hay creyentes, yo conozco creyentes que han caído en el judaísmo, es que no saben ni dónde han caído, porque realmente no han caído en el judaísmo. Han caído en una mezcla de querer, yo qué sé, parecerse a los judíos cuando los judíos dicen, ¿tu madre de dónde viene? Porque para ser un judío hay que demostrarlo. Y además, ¿en qué judaísmo caen? Porque después de tantos años hay muchas líneas del judaísmo. Están los superortodoxos y están los más liberales. Eso es un lío, un laberinto. Pero vamos terminando con lo que yo os decía. Vamos a dejar a los judaizantes, vamos a dejar a los que son humanistas, vamos a dejar a los que tienen herejías por ahí metidas, porque desde el primer siglo aparecían herejías por todos sitios. Si no, lee la epístola a los Colosenses y te darás dando cuenta. Es verdad que el Evangelio siempre se confrontó con todas las religiones y filosofías de su tiempo que trataban de hacer compatible, y bueno, y ya no digamos cuando hay sincretismo religioso en ciertos países que tienen las religiones animistas y los fanatismos y lo meten ahí con el cristianismo, y eso es un laberinto tremendo. Por eso se escribieron las epístolas para clarificar el verdadero evangelio. Pero yo quiero enfatizar en esa parte cuando dice que no usemos la libertad gloriosa, la que el evangelio verdadero ha traído sobre nuestra vida, con el libertinaje. Peligro, peligro. Eso sí que yo debo de autoexaminarme y no echarle la culpa a nadie. No, la culpa no es de los judaizantes, la culpa no es de esto, ni de aquello, ni de los otros, sino que tú tienes que mirar si tú estás siguiendo, sometido, dirigido por el verdadero evangelio, el evangelio sí de la paz, de la libertad, del gozo, de la esperanza, pero el que produce el fruto del Espíritu. Amén. Deberíamos de sabernos de memoria cuál es el fruto del Espíritu, porque yo a veces pierdo la paciencia y la benignidad y la mansedumbre. No sigo porque lo voy a perder todo. Y ahí es donde yo debo decir, no, me estoy saliendo del evangelio, me estoy autoconvenciendo, y si llega otro allá al lado y te dice, no, yo estoy igual que tú, venga, tranquilo, si esto no está mal, bueno, entonces ya te vas por ahí y eres ya apartado. Repasemos y ya estamos terminando, porque hay que fijarlo, como yo digo, no digo a fuego, no nos vamos aquí a meter un hierro candente, ¿no? Ni nos vamos a tatuar. El otro día hablamos de las filatelias, ¿no? Pero no nos vamos aquí, el decálogo no me lo voy a grabar aquí a fuego, porque no es eso. Pero recordemos, Dios se hizo carne por amor a nosotros. Dios creador. Cuando Pablo predicaba a los gentiles allí en el Areópago de Atenas, el Dios que hizo todas las cosas, creador del cielo, de todo lo que hay en vida, Él es creador de todas las cosas. Dice más, dice incluso en Él nos movemos porque Dios lo llena todo. Dios lo ve todo, Dios está en medio de todo, dice, por eso podía decir, es que nos movemos en Él, no es que nos movamos dentro de Dios, es que Dios está en todo, ¿verdad? Todo le pertenece y todo lo rodea, y empieza a describir ahora este Dios ignorando los pecados, está demandando arrepentimiento por un varón que levantó de los muertos. ¡Wow! Cuando habla de la resurrección, el Areópago revienta. Menos mal que Dionisio y algunas personas creyeron. Pero Dios murió por nuestros pecados. Resucitó, subió a los cielos, volverá otra vez. Resucitaremos con Él, reinaremos con Él. Y mientras que nos apartamos y luchamos contra todo pecado. Es mi misión.
y anunciar este evangelio a las criaturas. Nosotros vivimos vidas arrepentidas. Debemos de apartarnos de todo anatema que trate de cambiar nuestro evangelio. Uno de los más peligrosos de nuestro tiempo, vuelvo a decir, es el evangelio humanista. Parece que la función del evangelio es solucionarme todos mis problemas. Ya está. Y todo es, venga, oh, y Dios te va a ayudar, Dios tiene, va. Cristo no vino para eso, ¿verdad? Vino para solucionar el mayor de nuestros problemas, que eran nuestros pecados. Para librarnos del pecado, pero no para darnos lo que nosotros a veces en nuestra ignorancia creemos que nos tiene que dar. Es verdad que Dios hace milagros en nuestra vida, gloria a Dios. Y soluciona muchos problemas. En mi vida Dios, en su misericordia, me ha dado muchas cosas. Y cosas incluso necesarias para este mundo, pero no es ese el evangelio. Seamos cuidadosos. ¿Sabe? En los Gálatas hasta Pablo tiene que poner ahí una cuña que yo creo que a Pedro no le debió gustar mucho porque ha quedado ya para los siglos de los siglos. Cuando Pablo le dice que tuvo que reprender a Pedro, porque cuando subió de Jerusalén a las iglesias de Galacia acompañado de algunos judaizantes, empezó a apartarse de los gentiles y a irse con ellos. Y muchos de los creyentes gentiles pues se sintieron mal, incluso contaminados. Y dice, le resistí en la cara. Dice, eres un hipócrita. Oh, Dios mío. Eres un hipócrita. Cuando estabas con los gentiles te comportabas como un gentil. Ahora vienen los de Jerusalén. ¿Y qué? ¿Te pones a guardar ciertas normas? Yo creo que Pedro rectificó, ¿no? Pero tiene guasa la cosa, ¿eh? Porque hasta hoy se está leyendo esto. Esto para recordarnos que nadie es perfecto. Porque además arrastró a Bernabé, dice. Estaba llevando al propio Bernabé a ese mundo fascinante para un judío. El judaísmo era algo fascinante. Bien. Yo quiero que te pongas de pie un momento para terminar. Y recordemos ese texto que hemos leído. Vosotros corríais bien y yo quiero correr bien. Amén. Mira, tengo una anécdota fresquita. Ayer cuando fuimos a hacer senderismo, yo que soy como soy, pensando que iba a ser frío, que iba a haber ciertas necesidades, llené la mochila hasta los topes. Después un día de calor, un día de agobio, que a mí me sobraba todo, pero no tenía dónde meterlo. Tenía que apechugar, chico, llévalo, ¿qué quieres? Pero en el último tramo, que era 1,5 kilómetros de propina, que le propuse a los hermanos que venían conmigo, cogí la mochila y la guardé. Y empecé a correr y adelanté a todo el mundo. Pues claro, en ese primer momento me entró una fuerza y una potencia que me había liberado de unos cuantos kilos. Por eso dice la Escritura y dice muchas veces, ¿verdad?, que nos liberemos del peso que nos asedia. Corramos bien. Cuando Pablo habla de correr bien, yo quiero imaginar que a lo mejor le está escribiendo a gente que vivía en el mundo griego. ¿Saben? Los atletas griegos, ¿sabe cómo corrían? Desnudos. ¿Sabe lo que tenían sobre el cuerpo? Aceite. Llegaron a ese extremo. Así que por eso los juegos de los griegos eran prohibidos para los judíos. No iban a asistir a esos espectáculos. Solamente era para hombres. Dice que se abstenían de todo para ganar una corona corruptible, la corona de laurel. Hay verdaderas obras de arte de la escultura griega donde se ve al discóbolo, ¿verdad? Ese famoso discóbolo de Mirón. Se ve a un atleta que está ahí tocándose una pierna, quizás dándose un masaje. Y tú ves unos cuerpos, claro, perfectos, pero bien estructurados. ¿Por qué? Porque se habían sometido a disciplinas de alimentación, de ejercicio. Cuando llegaba el día de la competición, se habían despojado de
todo impedimento, a tal punto que nada más que le quedaba el cuerpo. Hoy afortunadamente van vestidos los atletas, ¿no? Si no, yo no vería los Juegos Olímpicos. Pero sus cuerpos estaban siempre ungidos en aceite. Y eso a mí, mi imaginación se abre y digo, verdaderamente, Señor, tenemos que ir despojados de toda carga. Si llevamos alguna carga, que sea la carga de Jesús, porque es ligera. Es la que podemos soportar, la que podemos llevar. No echemos cosas de nosotros. Si algo queremos estar sobre nuestra vida, que sea la presencia del Espíritu Santo. Ungidos con el Espíritu Santo. Corramos bien, legítimamente, dice la Escritura también. El corredor, si no corría legítimamente y hacía trampas, era descalificado. Igual que hoy día. Hay ciertas carreras donde siempre hay que tener un pie pisando el suelo. Porque si tú pegas un salto y te ve el comisario de que tus dos pies han abandonado el suelo, te descalifican. Y nosotros queremos no ser descalificados. Queremos correr bien, legítimamente, correctamente, fijados en la meta. No apartar los ojos de siempre en Cristo. Cristo es mi modelo, Cristo es mi Cristo. Y el ruido, aunque sé que alrededor mía, como dice, hay mucho murmullo, el estadio estaba mirando, todo el mundo allí, chillando, lo que quieran, pero yo no me distraigo con nada ni nadie. Que nada me estorbe. Que nada me estorbe, porque si hay un estorbo te puedes caer, y si te caes... ¿Y sabes? Lo bueno de la carrera del creyente es que todos seremos coronados. Si lo acabamos, recibiremos la corona de justicia. ¿Tú te imaginas ese corredor que llegaba el primero, que le coronaban, que le aplaudían, que le vitoreaban, e incluso le construían una estatua que adornaba los estadios? ¿Te imaginas el día que seamos coronados? Que recibamos una corona que no merecemos, pero que dice: buen siervo, sobre poco fuiste fiel, yo te voy a poner sobre mucho. Pablo dice: nadie te aparte y te prive de tu corona. Él miraba su corona y decía: también vuestra corona. Yo doy gracias a Dios porque he recibido el Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Un día recibí el Evangelio de Jesucristo. El que me libró, me perdonó, me transformó. Me ha dado poder, me ha dado autoridad sobre el pecado. Recibí la unción del Espíritu Santo. Y tengo ahora una esperanza eterna en los cielos.